Eh, Básicamente se apoya en tres grandes impuestos. El impuesto sobre la renta, creado en 1925, el impuesto al valor agregado, IVA, creado en 1980, y el impuesto predial, que es un impuesto que desde el siglo XIX se paga de acuerdo a la valuación de las propiedades de la tierra y la construcción. Este último impuesto básicamente lo cobran los municipios y los otros dos el gobierno federal. Claro, hay más impuestos, pero a grandes rasgos estos son. ¿Cuáles son, por otro lado, los ingresos del gobierno federal? El gobierno federal tiene impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. Pero si aquí la pregunta es sobre lo que se refiere a los ingresos fiscales, básicamente son los que dije. Los orígenes datan desde que nacimos como país independiente. En efecto, aquel 27 de septiembre de 1821, en que obtuvimos la independencia formal, también nos entregaron una lista de lo que sería la deuda pública externa con la colonia española. Resulta que el presupuesto nacional para 1820 era del orden de 20 millones de pesos, y esos 20 millones, 10 millones eran pagados directamente a la colonia, como al imperio, como una renta que paga la colonia al país colonizador. Entonces, los pagadores de impuestos, normalmente los ricos que vivían en la Nueva España, cuando obtuvimos la independencia dijeron, bueno, pero de mis impuestos, si nada más la mitad se queda aquí y ya la mitad no le vas a pagar, porque eran 20 millones y eran 10 y 10, no le vas a pagar a España, pues entonces cóbrame la mitad de los impuestos. Y ahí empezó la pugna por pagar impuestos, pugna en la que no pudieron prosperar ni Iturbide, ni Guadalupe Victoria, ni los demás. Y desde entonces hay una pugna en la cual las clases empresariales, en términos muy generales, han sido renuentes a pagar con la carga que le corresponde por estar en el país donde nos encontramos. Y esto ha sido con una cara, con otra cara, de otra manera, permanente, y estamos en el siglo XXI y la reforma fiscal, vaticino, va a tener piedras difíciles de remover, porque las empresas el problema principal es que es insuficiente. Y entonces, con todo y que es del orden del 10% lo que se captura, aquí va algo que es todavía más doloroso. Mientras que, sin ser país petrolero, Bolivia y Haití
recaudan el 9%, México apenas llega al 10%. Y eso que más de 2 o 3 puntos son pagados íntegros por Pemex. Entonces somos un país petrolero el cual le cobra los impuestos más altos que alguna empresa petrolera del mundo pague. Bueno, la segunda pregunta es muy sencilla. ¿Por qué la reforma, en el momento que salgan los considerandos, toda iniciativa de ley lleva unos considerandos? Y es fundamental leer los considerandos para que sepamos cuál es la causa por la cual el gobierno considera que debe de hacerse una reforma No sé qué se espere con la reforma, pero ¿qué espera un ciudadano? Es que con la reforma fiscal se puedan subsanar una parte sustantiva de los problemas que tenemos y que encaucen o tracen el rumbo del país para ver por dónde seguimos y cómo seguimos. No creo que haya una maravilla que de pronto te diga vamos a pasar del 10 al 25% en un año, en 2 años, en 3 años, en 4. No lo creo. Pero sí creo que nos podemos trazar un rumbo para ir en él y en un plazo muy mediano acabar con la pobreza y llegar al desarrollo. México tiene el potencial para hacerlo, tiene la gente joven para hacerlo y hay muchísimos que con entusiasmo entregarían su energía para lograrlo. La Constitución señala que las leyes fiscales deben de estar orientadas a redistribuir la riqueza, un poco en el sentido de cobrar más a quien más tiene. Si tú logras cobrar más a quien más tiene, vas a lograr que gradualmente la riqueza se vaya redistribuyendo. El propósito constitucional se atora porque no todos los ricos pagan lo que deberían de pagar. Hay muchos que legalmente, pagando lo que deben de pagar, pagan una miseria, y hay muchos más que ilegalmente tuercen el camino de la ley para no pagar lo que deben. La relación es estrecha porque todos los sectores productivos del país están relacionados con la reforma energética, la reforma fiscal. Y la energética, que incluye Pemex, es básica para esto, porque Pemex es el principal pagador de impuestos del país. Pero, ¿cuál primero? Pues primero la reforma fiscal, porque con la reforma fiscal tú vas a decir hasta dónde le vas a permitir a Pemex liberar recursos. Si tú ves que la reforma fiscal, al terminar,
deja a Pemex con ese inequitativo sistema, quiere decir que el dinero de más que paga Pemex es dinero que básicamente no van a pagar las otras empresas. A mí me da la impresión de que si se hubiera intentado la reforma energética primero, obviamente Pemex va a demostrar claramente por qué es injusto que pague tanto, y cuando llegara la reforma fiscal, los empresarios dirían: o me dejas la ley como está, o yo no te pido que te metas en esto, porque evidentemente me vas a meter una puñalada. No, mejor primero la fiscal, políticamente conviene, así que así sea, y después de que salga la fiscal, que ya calculaste que te va a alcanzar para tantísima cosa que hace falta en el país, entonces ya digas, bueno, pues a Pemex le toca tanto y a los ricos lo demás, que es lo que ya le aumentaron. La reforma es una manera eufemista de decir: tenemos que ajustar la injusticia que hemos estado cometiendo, cargándole la mano a Pemex en favor de las empresas privadas.